Ya, doctora. ¿Se escucha, verdad? Sí. Sí, Ya. sí, perfectamente. Ya. Buenas tardes a todos los presentes. Les damos la bienvenida a este tema de disfunción de ATM. Es un tema que se ha pedido harto tocar en redes sociales. Así que los dejo con el doctor Raba, que es el que va a exponer sobre este tema. Doctor. Muchas gracias, doctora Mutias. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Raba, yo soy cirujano dentista y trabajo en la Unidad de Atención de Salud de la Universidad de Santiago de Chile. El tema que vamos a tocar hoy día es la disfunción de la articulación temporomandibular o temporomaxilar ATM. Es un tema bastante extenso, largo, es complicado, por lo tanto hemos tratado de resumirlo al máximo y de simplificarlo de tal manera que sea lo más fácil posible poder entenderlo. Agradezco a la doctora Ángeles Murias el apoyo que nos va a dar en esta presentación para ir pasando las distintas imágenes de esta presentación. Doctora, por favor. La articulación temporomaxilar o temporomandibular ATM es una articulación que une al único hueso móvil de la cara, que es el maxilar inferior, con el cráneo, concretamente con el hueso temporal, por medio de una articulación móvil o diartrosis, y que es una articulación por encaje recíproco cuando está en reposo y bicondilia doble cuando se encuentra en movimiento o en desplazamiento. La próxima, por favor. Acá tenemos una imagen que nos presenta la estructura de esta articulación temporomandibular o ATM, en que podemos observar muy sucintamente en el esquema parte de los elementos anatómicos que la conforman. Si ustedes se fijan en el recuadro que está marcado en color rojo, se observa con el número 1 el cóndilo del maxilar inferior, que es la porción articular inferior. Con el número 2 se observa el menisco interarticular. Con el número 3 la cavidad glenoidea, que es una cavidad cóncava que se encuentra ubicada en la base del hueso temporal y que es donde encaja el cóndilo del maxilar inferior. Con el número 5 se puede observar el conducto auditivo externo y principalmente podemos poner énfasis en la pared anterior de este conducto auditivo externo, que está muy próximo a la parte más posterior del número 1, que es el cóndilo del maxilar inferior. Y a continuación, como número 4, podemos observar la raíz transversa del zigoma o cóndilo del hueso temporal, que está por delante de esta cavidad glenoidea y que es una protuberancia ósea que tiene mucha importancia cuando hablemos respecto al recorrido del maxilar inferior en los movimientos de apertura, y también cuando conversemos algo respecto a subluxaciones y luxaciones de la articulación temporomandibular. La próxima, por favor. Esta articulación ATM es importante en funciones como la masticación, la deglución, la fonación, entre otras. Su posición, tanto en reposo como en movimiento, depende no solamente de sus propios elementos estructurales, de los que forman parte per se de la misma articulación, sino también de los músculos y ligamentos que la rodean, además de la oclusión o mordida que el paciente posea en el momento de su
funcionamiento. Por lo tanto, hay una serie de factores, tanto propios, internos de la articulación, como de elementos que la rodean, los cuales influyen fundamentalmente en el tema de la disfunción de la articulación temporomandibular. La próxima, por favor. Acá este esquema es solamente para mostrar, de acuerdo a la orientación de la flecha, los diferentes movimientos que se pueden producir a nivel del maxilar inferior y que están evidentemente relacionados con esta articulación. Tenemos movimientos de apertura, tenemos movimiento de cierre, tenemos el movimiento de llevar el maxilar inferior hacia adelante, que se denomina protrusión, llevarlo hacia atrás, que se denomina retrusión, y también tenemos movimientos de lateralidad, tanto derecha como izquierda, las cuales pueden ser lateralidad centrífuga, cuando es desde la línea media hacia afuera, o centrípeta desde fuera hacia el centro. Y también existe otro movimiento, que es el movimiento de intrusión, el cual se produce cuando se aprietan los dientes. Al apretarlos, estos tienden a hundirse un poco dentro de los alvéolos, y ese es el movimiento de intrusión. Y finalmente, también lo vamos a nombrar más adelante con más detalle, los movimientos de circunducción, que son los que se producen durante la masticación y que son una especie de combinación de todos los movimientos anteriores que hemos señalado recién. La próxima, por favor. Ahora bien, la superficie articular superior de esta articulación, ¿cierto?, por encaje recíproco cuando está en reposo y bicondilia doble cuando está en movimiento, está constituida por una porción de la cara inferior del hueso temporal que se denomina cavidad glenoidea y cuyo fondo es cóncavo, y una superficie articular inferior que es el denominado cóndilo del maxilar inferior y que es una eminencia cuyo eje mayor es transversal y que tiene una forma convexa y que encaja dentro de la cavidad glenoidea del hueso temporal cuando nos encontramos con la boca cerrada, y por eso se produce este encaje recíproco, y en oclusión dentaria, que se refiere al mayor contacto de las piezas dentarias superiores con las inferiores. La próxima, por favor. Acá tenemos un esquema del hueso temporal visto por su cara externa y un poco también la cara inferior, donde se ve la porción mastoidea o petrosa del hueso, la porción escamosa, pero lo que más llama la atención es el conducto auditivo externo, e inmediatamente por delante esta cavidad cóncava, que es la cavidad glenoidea y que es la superficie articular del hueso temporal. La próxima, por favor. Acá podemos observar el maxilar inferior, que se destaca básicamente por poseer una zona horizontal, que es el cuerpo del maxilar inferior, y las ramas ascendentes, que son las porciones verticales que se observan en este esquema, las cuales se encuentran coronadas por una eminencia elipsoidea que se llama cóndilo del maxilar inferior y que es el que prácticamente aloja dentro de esta cavidad glenoidea. Por delante del cóndilo del maxilar podemos notar esta escotadura, que se denomina escotadura sigmoidea, y las apófisis coronoides hacia adelante, pero la zona que nos interesa realmente para el tema de esta articulación es lo que corresponde a los cóndilos del maxilar inferior. La próxima, por favor. Ahora bien, en el momento en que abrimos la boca, la mandíbula o maxilar inferior se desplaza, ¿cierto?, hacia adelante y hacia abajo, abandonando la cavidad glenoidea, y el cóndilo mandibular
deja la cavidad glenoidea del hueso temporal hasta quedar en una apertura máxima que es de 4 a 4 centímetros y medio frente a una prominencia que está por delante de la cavidad glenoidea del hueso temporal que se denomina cóndilo del temporal o raíz transversa del zigoma. Ahora, en los casos en que el desplazamiento del cóndilo mandibular es más extenso y va más allá del cóndilo del hueso temporal, se puede producir una subluxación de esta articulación, no pudiendo producirse el cierre bucal en forma espontánea y requiriéndose entonces de algunas maniobras, ya sea en el caso de la subluxación o cuando esta es incluso más grave, produciéndose una luxación de la articulación. La próxima, por favor. Acá en este esquema también podemos observar el maxilar inferior con el cóndilo del maxilar inferior en color amarillo. También podemos observar la cavidad glenoidea, que es cóncava, el cartílago articular. También podemos observar otros elementos de la articulación, como son la cápsula, como es el menisco, parte de la musculatura, pero también en la parte más anterior y de color amarillo, en forma convexa, podemos observar el cóndilo del temporal. Por lo tanto, si imaginamos el movimiento del maxilar inferior hacia adelante y hacia abajo, llega un momento en que se pone en relación con la parte convexa del hueso temporal. Si pasa más adelante de eso, queda como trabado y ahí se produce entonces la subluxación. La próxima, por favor. Ahora bien, la articulación temporomandibular, además de las superficies articulares óseas que ya hemos mencionado, cuenta también con un disco interarticular o menisco, el cual es fibroso y denso y cuya función es armonizar las superficies articulares. Este menisco es más delgado en su centro que en la periferia y se encuentra unido a la cápsula articular, condicionando un espacio que es denominado suprameniscal cuando este espacio está por sobre el menisco y otro inframeniscal cuando está por debajo del menisco. La articulación, la cápsula, digamos, articular en ese sentido es bastante laxa y se inserta en los bordes de la cavidad glenoidea y también a nivel del cuello del maxilar inferior en la parte de abajo. Y esta cápsula obviamente recubre la totalidad de la articulación. La próxima, por favor. Acá en este esquema también podemos observar parte de lo que hemos mencionado, señalando la presencia del conducto auditivo externo, de la apófisis estiloides del hueso temporal. Tenemos en un corte sagital, se aprecia la parte ósea del cóndilo del maxilar inferior y también la cavidad glenoidea hueso temporal. También se puede observar la presencia del resto de las estructuras anatómicas. La próxima, por favor. Esta articulación temporomandibular o temporomaxilar posee también una membrana sinovial, la cual produce la sinovia, que es un líquido que se considera hoy en día que es un dializado sanguíneo rico en ácido hialurónico y polisacáridos y que lubrica internamente la articulación temporomaxilar. En cuanto a los ligamentos, hay algunos que son propios de ella, como por ejemplo el ligamento temporomandibular, pero también existen ligamentos
que son ligamentos como el estilomaxilar, el esfenomaxilar y el pterigomaxilar, que son ligamentos accesorios. Ahora bien, la función de estos ligamentos en general es hacer a veces de un freno para evitar desplazamientos exagerados del maxilar inferior en su trayectoria de apertura. La próxima, por favor. Acá tenemos otro esquema donde podemos ver en la parte superior, tenemos la articulación ya revestido de sus partes blandas, como por ejemplo la cápsula articular, y podemos observar los ligamentos, el ligamento pterigomaxilar, un color celeste, y también el ligamento estilomaxilar, que también está en color celeste. En los tres esquemas que vemos más abajo, también se aprecia en un corte la ubicación de la articulación de sus elementos óseos y también del menisco interarticular en cuanto a su ubicación. La próxima, por favor. Ahora bien, no solamente están los ligamentos, sino que también hay músculos que son los músculos masticadores, que son los encargados de la movilidad del maxilar inferior y que son los músculos massétero, pterigoideo externo, pterigoideo interno y el músculo temporal. Ellos son los principales músculos masticadores. Sin embargo, hay otros músculos que también participan en forma secundaria en el movimiento mandibular, como son, por ejemplo, el músculo digástrico, principalmente en su vientre anterior, el músculo genioideo, el miloioideo, etcétera, que participan indirectamente en el proceso de masticación. Toda la función de los músculos masticadores y de los músculos anexos lo vimos y lo conversamos cuando se hizo la presentación respecto del tema del bruxismo. La próxima, por favor. Acá este esquema solamente para recordar un poco, junto con la posición de la articulación temporomandibular, parte de la musculatura más importante que podemos apreciar y que influye en los movimientos de apertura y cierre. Tenemos, por ejemplo, el esquema de la articulación misma, se aprecia el músculo pterigoideo externo, con sus dos fascículos, se aprecia también el músculo pterigoideo interno, puesto que se ha hecho un corte en la rama del maxilar inferior para poder mostrar este músculo que va en la cara interna de la rama, y también se puede observar ahí, por ejemplo, el músculo buccinador y la inserción fundamentalmente de músculos como pterigoideo externo en la parte más anterior del cóndilo del maxilar inferior. La próxima, por favor. Ahora bien, la inervación de la articulación temporomandibular está dada por el nervio trigémino, el quinto par craneano en lo que se refiere a la parte sensitiva, y también por el nervio auriculotemporal. Concurren también a la inervación de todo este sector los nervios masseterinos y auriculotemporal profundo. La irrigación está dada por ramas de la arteria temporal superficial, la arteria meningia media, y también por algunas ramas de las arterias como la arteria auricular profunda, la arteria faringea ascendente y otras que no viene al caso entrar a nombrar mayormente. La próxima, por favor. En este esquema, para que lo tengamos presente también, se observa el cóndilo del maxilar inferior, la cavidad glenoidea, y podemos ver la forma y la posición que tiene el disco o menisco interarticular, que habíamos señalado que es más delgado en la parte central y es más grueso a nivel de los bordes, y también se ve la inserción de parte de la musculatura en la borde anterior y en la cara interna prácticamente de la parte superior de la rama ascendente del maxilar inferior. Sigamos, por favor. Son numerosas las situaciones que pueden desviar
la cinética normal de la articulación, y entre ellas tenemos alteraciones óseas, musculares, ligamentosas, etcétera. Y también tenemos otras situaciones que son situaciones de mordida, propiamente tales de oclusión, que se refieren a las relaciones entre las piezas dentarias superiores e inferiores. Ahora, desde el punto de vista cinético o de su movilidad, el maxilar inferior, por medio de la articulación temporomaxilar, permite movimientos de lateralidad que pueden ser centrífuga desde la línea media hacia afuera y centrípeta desde afuera hacia la línea media, o sea, el movimiento contrario, movimientos de apertura y de cierre, de protrusión, o sea, llevar el maxilar inferior hacia adelante, y retrusión, vale decir, volverlo hacia atrás, y también de intrusión, que es lo que comentábamos hace unos minutos atrás, vale decir, al apretar los dientes se introducen levemente en el interior de los alvéolos dentarios. Y finalmente una combinación de todos estos movimientos que se denomina movimientos de circunducción y que se producen durante la masticación. La próxima, por favor. Volvemos a mostrar el esquema que ya habíamos visto anteriormente para enfatizar los distintos movimientos: apertura, cierre, protrusión, retrusión, lateralidad, que aquí no se alcanzan a apreciar, pero que son movimientos hacia los costados, y también finalmente los movimientos de intrusión y de circunducción, todos ellos permitidos por esta estructura que es la articulación temporomandibular. La próxima, por favor. Ahora, esta disfunción de la articulación temporomandibular o temporomaxilar, que antiguamente se denominaba síndrome de Costen, forma parte de la patología de la ATM, en la cual se engloban un gran número de trastornos, entre ellos, por ejemplo, algunos de origen autoinmune, otros de origen infeccioso o de tipo neoplásico, pero también están las alteraciones derivadas de problemas funcionales de una estructura compleja, en que tenemos elementos óseos, elementos articulares, elementos musculares, las piezas dentarias, que también indirectamente influyen en la articulación. Por lo tanto, la disfunción de esta articulación es de naturaleza multifactorial, y entre estas causas podemos señalar estrés, ansiedad, problemas de artritis degenerativas y también algunos hábitos parafuncionales, como por ejemplo puede ser el hecho de comerse las uñas, el hecho de masticar, por ejemplo, el extremo o la punta de un lápiz, etc. Y sobre todos ellos actuarían elementos que pueden ser iniciadores y también perpetuadores, que producirían un desplazamiento fundamentalmente a nivel del disco o del menisco de la articulación, y descoordinaciones, por lo tanto, meniscocondilares, y como consecuencia de ello, por ejemplo, sobrecargas funcionales, por ejemplo, traumatismos agudos. También se puede presentar una laxitud a nivel de la articulación, principalmente a nivel de los ligamentos accesorios de ella, aumento de la fricción articular, osteoartrosis, etc. Estos ejemplos se señalan solamente para recalcar el hecho de la multifactorialidad de los problemas que pueden incidir en la disfunción de la articulación. La próxima, por favor. Acá otro esquema para enfatizar de nuevo la ubicación del disco interarticular o del menisco articular, que armoniza las superficies articulares, y ahí tenemos el cóndilo del maxilar inferior instalado en el centro de la cavidad glenoidea, con la influencia de los músculos que se insertan en la parte anterior. La próxima, por favor. Ahora, en relación con
ciertas situaciones muy comunes a nivel de la disfunción de la articulación temporomandibular, como son la subluxación y ya en un caso más serio, más grave, la luxación mandibular, podemos señalar que esta también es multifactorial y pueden intervenir agentes desencadenantes en ella, como el caso de traumatismos, apertura bucal exagerada, algunas manipulaciones bajo anestesia general, como por ejemplo en el momento en que se hace la intubación del paciente, etcétera, se pueden producir como causales estas situaciones. Como no se conocen claramente tampoco las causas, es muy difícil poder actuar a nivel preventivo para evitar que se produzcan problemas de disfunción de esta articulación, pero una vez que esto se ha producido y se ha efectuado el diagnóstico, entonces se puede actuar en consecuencia para evitar que sigan produciéndose estos síntomas y sus efectos. La próxima, por favor. Dentro de lo que es la anatomía general de la articulación, para que lo tengamos presente, tenemos el cóndilo del maxilar inferior, la cavidad glenoidea, el disco o menisco interarticular y también en el esquema se pueden apreciar algunos ligamentos intraarticulares, extraarticulares, la membrana sinovial que señalábamos recién. La próxima, por favor. Dentro de la patología que afecta a la articulación temporomandibular, hay una clasificación de la Asociación Americana de Cirujanos de ATM respecto de la patología que más comúnmente puede afectar a la articulación. De acuerdo con ello, en lo que se refiere a una patología intraarticular o intracapsular, podemos señalar a nivel de menisco problemas de desplazamiento, deformidad, adherencias, degeneración, lesiones del menisco, perforación del mismo y alteraciones del desarrollo. La próxima, por favor. En lo que se refiere a las inserciones discales o a nivel del menisco, puede haber inflamación, puede haber contusión, laceración o hematoma, fibrosis, adherencias. Lo que respecta a la membrana sinovial, puede haber inflamación, hipertrofia, hiperplasia, una inflamación granulomatosa, problemas de infección, condromatosis sinovial y también neoplasia. La próxima, por favor. En cuanto a las alteraciones que puedan afectar al cóndilo y a la cavidad glenoidea, estamos hablando de la parte ósea de la articulación. Puede haber osteoartritis, necrosis avascular, reabsorciones óseas, hipertrofias, artropatías. En cuanto a las alteraciones extracapsulares o extraarticulares, pero que también pueden influir y producir problemas en la articulación, tenemos enfermedades sistémicas inflamatorias, como es el caso de infecciones, displasias, neoplasias, alteraciones musculotendinosas, hipertrofias, atrofias, fibrosis y también fibromialgia. La próxima, por favor. Aquí tenemos otro esquema donde podemos apreciar la anatomía de la articulación y de sus estructuras vecinas. La articulación no se ve puesto que está recubierta en este momento por la cápsula articular, se ve el ligamento estilomaxilar en la parte posterior y de acuerdo a lo que se ve en el esquema de la ubicación de las piezas dentarias, al haber una separación de ellas, es porque aquí se está produciendo un desplazamiento del maxilar inferior hacia adelante y hacia abajo, por lo tanto estamos con un movimiento de apertura bucal. La próxima, por favor. Ahora bien, dentro de lo que es la pesquisa de la disfunción de la ATM, es muy importante señalar que al recibir a un paciente del cual se sospecha que puede tener una disfunción de la articulación temporomandibular, es importante efectuar una historia clínica o anamnesis lo más completa posible
poniendo énfasis en situaciones como presencia de dolor articular, presencia de cefaleas, luxaciones o subluxaciones anteriores y cambios recientes en la mordida, o sea, en la oclusión. Recordemos que señalamos que muchas veces la forma de morder y la posición de las piezas dentarias puede también tener repercusiones a nivel de la articulación. Y al examen físico extraoral es importante detectar asimetrías faciales. En el momento de abrir y cerrar la boca puede haber ruido articular, salto, crujido o crepitación a nivel de apertura y cierre bucal, desplazamiento del cóndilo del maxilar inferior en movimientos de apertura y cierre. Puede haber también una desviación de la línea media mandibular en movimientos de apertura y cierre, y finalmente también podemos observar limitaciones a nivel de apertura bucal. La próxima, por favor. Acá podemos apreciar claramente las estructuras de la articulación y que en parte son las que se pueden lesionar o pueden tener problemas producto de las patologías que vimos y señalamos anteriormente. La próxima, por favor. Ahora, respecto a la parte odontológica propiamente tal, evidentemente que la oclusión o la mordida debe ser evaluada especialmente en el examen intraoral, pues puede producir una estabilidad maxilomandibular no compensada que provoque una sobrecarga a nivel articular y que se pueda generar un bruxismo porque la articulación temporomandibular esté trabajando en una situación desfavorable. En otras palabras, el hecho de no tener una oclusión, una mordida balanceada, sino que con topes prematuros en un lado o en otro, o en los diferentes movimientos mandibulares, al ser prolongado a través del tiempo, sí puede producir alteraciones y puede producir problemas a nivel de las estructuras de la articulación. Ahora bien, los exámenes complementarios por imágenes son una muy importante ayuda para el clínico con el objeto de establecer un diagnóstico y por ende un tratamiento adecuado a la patología que la articulación presente. Y entre estos exámenes por imágenes podemos señalar las radiografías panorámicas, la tomografía convencional y principalmente la resonancia magnética, que es actualmente la técnica de examen por imágenes de elección para evaluar la disfunción de la articulación temporomandibular, pues principalmente permite diagnosticar tumores y pseudotumores que se formen a partir de los tejidos blandos. Obviamente una radiografía nos va a dar solamente imágenes a nivel óseo, a nivel de tejido duro, pero no así de todos los elementos blandos, elementos articulares y también a veces de musculatura y de ligamentos que rodean a esta articulación. La próxima, por favor. Acá tenemos una imagen radiográfica, una radiografía de ATM, donde podemos observar hacia la derecha el círculo negro es el conducto auditivo externo. A continuación tenemos la cavidad glenoidea con la concavidad que la caracteriza y el cóndilo del maxilar inferior de forma convexa que está en el interior de esta cavidad glenoidea. Por lo tanto, da la impresión, de acuerdo con esta imagen, sin ver el resto del maxilar inferior, que el paciente se encuentra con la boca cerrada o con una muy pequeña separación entre las piezas superiores e inferiores, porque el cóndilo del maxilar inferior se encuentra dentro de la cavidad glenoide. La próxima, por favor. Ahora bien, los trastornos temporomandibulares o de esta articulación más frecuentes son trastornos de los músculos masticadores, trastornos por alteración del complejo discocondilar,
trastornos inflamatorios de la articulación, trastornos por hipermovilidad mandibular y trastornos del desarrollo óseo de la zona articular. Estos son algunos de los elementos que evidentemente hay que diagnosticar adecuadamente, tanto con el examen clínico como también con los apoyos que nos presenten las imágenes, tanto radiográficas como de otro tipo que comentamos recién. La próxima, por favor. Acá podemos observar en la articulación en reposo el esquema del lado izquierdo, el esquema A, y a continuación el esquema B nos muestra en un movimiento de apertura bucal el desplazamiento que ha hecho el cóndilo del maxilar inferior hacia adelante y hacia abajo, poniéndose en una apertura máxima en relación con el cóndilo del hueso temporal, que es el que se aprecia arriba. Hasta ahí es una apertura bucal que podríamos considerarla absolutamente normal, pero por el desplazamiento producido da la impresión que ya estamos en apertura máxima. La próxima, por favor. Ahora, el tratamiento de los diferentes trastornos de esta articulación va desde lo más simple, que son las prácticas de autocuidado, hasta lo más complejo, como es la cirugía de la articulación. Todo tratamiento se inicia con técnicas conservadoras, como puede ser, por ejemplo, aplicación de calor húmedo en la zona, estiramiento y fortalecimiento de ligamentos y músculos, los que evidentemente son a cargo de profesionales del área de la kinesiología, la sugerencia de ingestión de alimentos blandos, al mismo tiempo evitar bostezos exagerados con apertura bucal máxima, puesto que se puede producir también una subluxación, y una serie de otras medidas que se pueden combinar con fármacos del tipo antiinflamatorios no esteroidales y también relajantes musculares. Aquí es importante señalar que, tal como las causas que producen problemas de disfunción de la ATM son multifactoriales, el tratamiento de estos casos también es multiprofesional. Vale decir, aquí es muy importante el concurso del cirujano dentista, fundamentalmente en la detección de los problemas iniciales de la articulación, pero también es importantísima la función de los kinesiólogos y de los fisiatras, como también muchas veces del periodoncista, del ortodoncista y también, por qué no decirlo, del cirujano maxilofacial en casos ya mucho más serios y mucho más graves, en que hay situaciones complejas que producen la disfunción de la articulación y es necesario entrar ya a una cirugía mucho más especializada y de alto nivel. La próxima, por favor. Acá podemos observar la primera imagen del lado izquierdo nos muestra una articulación en que se aprecia que está la persona con la boca cerrada, puesto que está el cóndilo del maxilar inferior en el interior de la cavidad glenoidea. La segunda imagen de izquierda a derecha nos muestra una apertura bucal exagerada en que el cóndilo del maxilar inferior abandonó completamente la cavidad glenoidea y está más adelante del cóndilo del temporal. Probablemente aquí estamos en presencia, desde el punto de vista radiográfico, de una subluxación de la articulación. En las otras dos imágenes, si vamos de derecha a izquierda, la primera de ellas muestra también al paciente con la boca cerrada, con la cavidad glenoidea ocupada completamente por el cóndilo del maxilar inferior. Incluso se alcanzan a apreciar los molares, los últimos molares, con un contacto entre el molar superior con el molar inferior. Y en la otra imagen apreciamos claramente un desplazamiento muy exagerado hacia abajo y hacia adelante del maxilar inferior, de tal manera que el cóndilo del maxilar inferior está chocando con el cóndilo del hueso temporal, lo cual no permite, entonces se produce una trabazón
un impedimento de tipo mecánico para que este maxilar inferior pueda volver a su posición normal, que sería hacia atrás y hacia arriba. Por lo tanto, es la imagen radiográfica de una subluxación de la articulación. La próxima, por favor. Ahora bien, gran importancia reviste el balance oclusal, o sea, el equilibrio de la mordida, eliminando los contactos prematuros y también confeccionando un plano de relajación o plano de alivio oclusal, el cual permite mantener al cóndilo del maxilar inferior dentro de la cavidad glenoidea en su porción posterior para evitar compresiones en su estructura. Esta disfunción o síndrome doloroso miofacial, como les comentaba recién, según algunos autores, debe ser tratado por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, cirujanos dentistas de odontología general, kinesiólogos para ver todo el tema de los ejercicios y del fortalecimiento de los ligamentos, de los músculos, de la articulación, periodoncistas que muchas veces son los que tienen que ver el tema del alivio de la oclusión, de equilibrar la mordida, y también cirujanos maxilofaciales. En algunos casos más extremos, pues algunas veces también se requiere infiltrar la articulación en forma intraarticular con corticoides, o también en algunos casos aplicar toxina botulínica intraarticular. La cirugía de la articulación temporomandibular se reserva para los casos de tumores o de procesos óseos degenerativos, pero siempre se trata de privilegiar en lo posible una cirugía más conservadora, de tipo artroscópico. Lo más reciente en cirugías de la ATM es la aspiración del fluido del interior de la cavidad articular y la inyección de una sustancia terapéutica, en este caso ácido hialurónico, el cual se indica en los casos de bloqueos agudos y subagudos de la ATM, y también en algunos casos de osteoartrosis, pero esto ya es resorte exclusivo del cirujano maxilofacial de acuerdo a la gravedad de la disfunción que se está enfrentando y de acuerdo a las causas que la producen. La próxima, por favor. Aquí tenemos parte importante del tratamiento de una disfunción de la articulación temporomandibular, es el plano de relajación o plano o placa de alivio oclusal, que ya lo vimos anteriormente, puesto que es evidentemente, junto con el desgaste selectivo de la mordida y el equilibrio de la oclusión, el tratamiento de elección para el caso del bruxismo, siendo el bruxismo uno de los factores que más influyen para producir disfunciones de la articulación temporomandibular. La próxima, por favor. Acá, finalmente, para que no se nos olvide, otro pequeño diagrama o esquema de la ubicación de la articulación. La ubicación del cóndilo del maxilar inferior dentro de la cavidad glenoidea cuando estamos con la boca cerrada, la posición del disco o menisco interarticular, y también finalmente la inserción de los músculos que son los que permiten en gran medida el movimiento de esta articulación. La próxima, por favor. Bien. Eso es lo que les puedo comentar en forma muy breve, muy sucinta, tratando de abarcar lo más común, lo que con mayor frecuencia podemos observar clínicamente a nivel de la articulación. Les agradezco mucho su atención y estamos para contestar cualquier duda o cualquier pregunta que surja respecto al tema. Gracias, doctor, por la presentación. Hasta el momento en el chat no hay preguntas. Gracias a usted, doctora, por el apoyo. Aprovecho de pedir disculpas por no poder poner el cursor cuando usted está hablando, pero cuando yo comparto la pantalla, el cursor se me desaparece, entonces no puedo ir mostrando lo que va diciendo.
Perfecto, doctora, no hay problema. Igual, muchas gracias. ¿De qué, doctor? La Estefanía, no sé si nos está escuchando por si hay alguna otra pregunta en Facebook. No, doctora, no hay preguntas en Facebook. Ya. Acá hay una persona, Jessie Barrera, que lo estás felicitando, doctor. Excelente presentación, dice. Jessie Gracias. Espero que haya quedado lo más claro posible porque es un tema difícil de abordar en tan poco tiempo. Sí, quedó súper bien explicado, doctor. La Marce Muñoz, la doctora Muñoz, también lo está felicitando y dándole las gracias por la presentación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, si no hay dudas, si quiere usted cierra, doctor. Y la señora Jessica León también lo está felicitando. Perfecto. En todo caso, si hay alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer llegar a través de los canales que tiene la Unidad de Atención de Salud y también la Vicerrectoría. Así que les agradezco mucho la presencia y nos veremos en otra ocasión a ver si podemos tratar otro tema interesante como el de hoy día. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, que estén bien.